Y seguimos aquí en directo en YouTube. Otro aplauso para Robert, por favor. Gracias. Robert, 2024, año de la revolución, ¿sí o no? O esto de la revolución, ya, es que... Es por decirlo, ¿no? Venga, ahora sí, ahora viene la revolución. Y nunca viene la revolución, pero siempre ganan los mismos. Mira, Pedro Sánchez en el gobierno. Si es que todo sigue igual. No cambia nada, Robert. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿O sí? ¿Sí? No, no es un año de la revolución, en el sentido de que todavía no se dan todas las condiciones astrológicas para algo así vistoso o categórico, sino que estamos en una revolución más silenciosa, más gradual, más de dar la batalla cultural, que hemos hablado muchas veces. Y si ahora mismo podemos decirlo que estamos en un pico de intensidad y de agresividad de un 8,5, pues el año que viene no llegaremos al 8 más que a lo mejor una o dos veces. Entonces no podemos equipararlo a los meses más fuertes de este. O sea, si hemos dicho que noviembre, octubre y diciembre de este año de 2023 son los momentos más fuertes, los más intensos, el año que viene no vamos a llegar a esa altura, a esa intensidad en ningún momento. Si acaso a algo parecido alrededor del 14 de febrero, alrededor de principios de julio, finales de junio, pero no hay momentos de picos de intensidad tan potentes. Así que podemos esperar un año relativamente tranquilo si lo equiparamos o lo comparamos con los antecedentes o incluso con este propio. Sí que habrá, por supuesto, eventos interesantes. Para mí no hay ningún indicio claro de una recesión económica como las que pintan, tampoco guerras a gran escala, puede haber conflictos armados como los que tenemos, pero insisto, siempre sin extenderse demasiado territorialmente. En el tiempo se pueden extender, pero jamás demasiado en cuanto a intensidad, y no van a pasar jamás del umbral de lo que es Ucrania, o sea, de la guerra de Ucrania, o de lo que está siendo el conflicto de Israel y Palestina. O sea, que esa es un poco la escala que no vamos a sobrepasar este año ni el que viene. ¿Seguirá el conflicto entre Palestina e Israel? Bueno, es que a ver, es un conflicto que yo creo que seguirá toda la vida, ¿no? Pero seguirá igual de crudo, igual de intenso. En principio debería empezar a bajar intensidad ya este mes, este diciembre de este año, debería empezar a bajar la intensidad alrededor de mitad de mes, o sea, cercana a las Navidades la intensidad tendría que bajar bastante, y luego podría otra vez volver a escalar a mediados de enero, finales de febrero. Pues ahí tenemos otro pico de intensidad y luego ya tendría que volver a bajar otra vez. Es decir, que puede seguir, puede continuar, porque es un conflicto de estos que tiene décadas o siglos o lo que sea, y entonces no tiene por qué acabar, pero desde luego la fase más crítica está ahora y debería ir rebajando su tensión, parecido a lo que ha sido Ucrania, que copó las megapáginas durante mucho tiempo y luego fue bajando de intensidad. Pues este se puede decir que es equiparable para entender la escala. Y lo mismo, económicamente tampoco encontramos puntos o picos importantes de bajada. Si acaso alguno más o menos pronunciado alrededor de agosto-septiembre, pero nada del otro mundo. O sea, un año un poco soso, ¿no? Así aburrido, ¿no? Si lo pensamos en cuanto a intensidad de eventos catastróficos, sí. Entonces, en ese sentido, sí, es un poco soso porque pues habrá menos muertes, habrá menos catástrofes, habrá menos desastres, cosa que creo que es motivo de celebración. Hombre, yo creo que sí. Bendito aburrimiento, ¿no? Exacto. Periodísticamente quizá no hay tanta chicha. Sin embargo, lo que sí que es interesante es a nivel cultural, a nivel científico, pero de ciencia de verdad, no me hablo de la propaganda del sistema, a nivel espiritual, a nivel de descubrimientos propios, a nivel de descubrimientos de investigación por parte de todos los investigadores independientes que ahora van floreciendo como setas, sí que va a ser un año bastante significativo, bastante interesante, especialmente con algunos picos destacados, especialmente en el mes de abril y mayo. Mes de abril y mayo son bastante interesantes en cuanto a la ebullición de nuevas ideas, y luego eso además va a seguir incrementándose a lo largo del año, es decir, que siendo esos dos picos altos, podemos decirlo que a nivel de inspiración intelectual alcanzamos un pico alto en abril, otro en mayo, y luego más o menos se mantiene durante todo el año. Es decir, que son años muy buenos para crecimiento de terapias alternativas, descubrimientos espirituales, científicos, razonamientos, debates. O sea, intelectual y culturalmente estamos ante un florecimiento como no ha habido parangón en toda la historia de la humanidad. Entonces, en ese sentido, en lo intelectual es un año muy bueno. Hablamos de, por ejemplo, de energía libre. Por ejemplo, es energía punto cero. Por ejemplo, es decir, estamos hablando de que hay muchas
ideas a nivel de ingeniería, a nivel de ciencia, a nivel de propuestas arquitectónicas alternativas que son muy buenas, que ya existen, pero que no se han popularizado, que no han llegado a lo masivo, que han sido frenadas por patentes que tienen las plutocracias, que han sido frenadas por los medios de comunicación, que no se les ha dado publicidad. Bueno, pues esa publicidad va a empezar a crecer muchísimo, la gente va a empezar a entenderlo, por lo menos en los ya fuera de los círculos marginales en los que nos movemos, se va a amplificar la escala, y al igual que hemos visto, como en los últimos años, en últimas décadas prácticamente, pues todas las herramientas como la astrología, la numerología, la cábala, todo ha ido creciendo en cuanto a intensidad, pues también esas energías libres, propuestas económicas alternativas, monedas descentralizadas, todos esos proyectos van a empezar a crecer muchísimo a partir del 21 de enero, cuando Plutón entre en Acuario y en adelante. Hablemos de eso, monedas descentralizadas, que llevamos tiempo ya hablando de ello, ¿no? De cómo incluso las criptomonedas van a desplazar a las monedas tal y como conocemos, aunque empiezan a decir muchos que esto de la criptomoneda, criptoeconomía, está más centralizado de lo que nos pensamos, ¿no? ¿Por dónde pasa entonces el futuro de la economía que ya se empieza a dibujar? Primero, por recuperar la economía a pequeña escala sin intermediación del gobierno, que ya hemos comentado muchas veces. Es decir, pues volvemos al trueque en muchos motivos, seguimos con el efectivo, o sea que la pantomima esta de que el efectivo va a ser eliminado, aunque es claro el sueño húmedo de las élites, no creo que vaya a suceder. No va a suceder. Yo afirmaría categóricamente... Si todos pagamos en efectivo, eso no va a suceder, claro. Yo afirmaría categóricamente que no va a suceder. O sea, vamos, tengo una confianza absoluta en que eso no va a suceder por muchos y variados motivos, pero el principal es que no hay una infraestructura suficiente para que lo puedan implementar, sobre todo porque todo el mercado negro se mueve con dinero negro, y el mercado negro lo mueven las plutocracias y los gobiernos. Entonces, ¿cómo van a hacer entonces sus chanchullos? Es que es imposible. Entonces, por esa razón, como principal, no se puede hacer, aparte de que tampoco hay aspectos astrológicos para que eso se pueda hacer. Tal vez alrededor de abril se anuncia alguna medida como esto va a ser inminente, esto se va a hacer, pero no se va a hacer. O sea que ahí podría surgir el globo sonda, el anuncio oficial, el apretón de manos, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Ya que hablamos de globos sondas, ¿también puede haber un globo sonda en forma de pandemia? Yo creo que eso ya está acabado. Yo creo que eso no tiene recorrido. Además, es una carta que, además de que está muy gastada, solo hay que pensar todos los que ha habido de globos sonda pandemiosos los últimos 2 años, ninguno ha durado más de 3 semanas. Entonces, volver otra vez a las mascarillas, a las PCRs y tal, es que llevan intentándolo meses y meses y meses sin éxito. La gente ya está hastiada, me refiero ya a los que han sido más covidianos, más devotos de la parroquia, ahora mismo están bastante cansados. Entonces, y de ya está bien. Si no lo compran ellos, ya nosotros, es que es pitorreo. Hombre, fijaos que intentaron a principios de mes, de volver a las mascarillas y todo aquello, pero duró 2 o 3 días. No, porque no ha durado nada, pero también hace unos meses decían que no, que ahora es verdad que en octubre, y si no en noviembre, y si no en diciembre, y si no en las navidades, pero si lo vamos escuchando siempre. O sea, eso es un egregor que está muerto, pero muerto por agotamiento y por asfixia. O sea, es que acaba de hacer una maratón, venga, corre otra. No puede. Está agotado. Oye, ¿cómo ves tú, por ejemplo, hablando de economía, no de macroeconomía, ahora parece que con el nuevo dirigente, el nuevo presidente que tiene Argentina, quizá pueda salir del pozo? ¿Cómo lo ves? ¿Lo has estudiado? Sí, pero a ver, seguramente sí que va a mejorar la economía a pesar de él, o simplemente él se aprovecha de una coyuntura que es bastante positiva a nivel global. Entonces, cuando toca relanzar un poco la economía, pues normalmente ponen gobiernos más libertarios como el de Milei de Argentina, entonces seguramente sí que habrá una mejora económica porque es lo que toca ahora por coyuntura astrológica. O sea, ahora lo que toca por coyuntura astrológica es ir desmontando y deshaciendo estructuras de Estado, dando más capital a los mercados y por lo tanto favoreciendo la libre circulación de mercaderías, reducción de impuestos, reducción de aranceles, y por eso es bastante incompatible con una recesión económica global. Sí que puede haber inflación puntual en algunos productos, pero no en todos. Entonces sí que va a haber algunos mercados más inflacionistas, pero a costa de otros que van a bajar mucho de precio. Entonces lo comido por lo servido. ¿Por qué? Porque astrológicamente estamos en un ciclo económico claramente alcista, pero estamos hablando a 7 años vista. Entonces es que no hay manera de encajar crisis económicas. Es decir, que económicamente ya hemos pasado por lo peor y ahora solo toca subir. Sí, absolutamente. O sea, en eso puedo ser también categórico, porque realmente todo apunta a subida. Apunta a una subida
por lo menos ya hasta 2031 o así. Es decir, es que no hay nada que lo pueda frenar. O sea, como mucho sí, las economías particulares de cada uno, si no hace una buena gestión de su vida, le puede ir mal, pero en términos globales, en términos de la gente que está emprendiendo, que está haciendo cosas, va a haber mucha más subida que bajada y más negocios que crecen que no de los que caen. Más negocios. Vale, hablemos de los negocios que crecen. ¿Cuáles van a ser los negocios que van a crecer más, Robert? Ahora mismo todos aquellos que se apoyan en inteligencia artificial, por supuesto, aquellos que aprovechen la parte automática que te puede hacer la inteligencia artificial y luego le agregues un plus de calidad, por supuesto. Esto es como un soporte, al igual que hemos ido utilizando las redes sociales, que hemos ido utilizando todas las herramientas tecnológicas. Esta es una más como soporte para luego volcar tu parte creativa humana y tener un plus de calidad. Entonces, todas aquellas que tengan un soporte vertiente intelectual, cognitiva, comunicativa, van a crecer bastante. Entonces, seguramente, especialmente a partir de junio, proliferarán medios de comunicación alternativos, diferentes, si ya hay muchos canales de YouTube, pues todavía más, quizá incluso nuevas redes sociales y demás, van a ir creciendo, especialmente a partir de la entrada de Júpiter en Géminis, finales de mayo, principios de junio, y eso tendrá un alcance de 1 año y pico. Eso significa que todos aquellos comercios o empresas que se dediquen a la comunicación, como Alice Comunica, por ejemplo, y demás, van a crecer bastante, van a conseguir también crear nuevas asociaciones, nuevos caminos, así como también todos aquellos que sean medios de comunicación alternativos, porque precisamente los oficialistas están perdiendo mucha fuerza, mucho alcance, mucho punch, y también tenemos una época un poco caótica, especialmente a partir de octubre, noviembre, en la cual van a surgir muchos globos sondas, pero en forma de bulos, mentiras, y supongo que lo van a utilizar para intentar implementar más censura, porque van a inventarse ya mentiras, pero ya groseras y descaradas, van a intentar encasquetárselas pues a medios alternativos para entonces justificar alguna censura. Entonces ahí es la época más delicada comunicativamente hablando. ¿Qué época has dicho? Más o menos octubre y noviembre del año que viene. Octubre-noviembre del año que viene. Sí, incluso septiembre todavía. Hay una cuadratura de Júpiter en Géminis con Neptuno que normalmente pues da mucha proliferación de ideas locas, mentiras, bulos, fabricación de falsas banderas. Bueno, pues será un momento bastante críptico en el cual será difícil distinguir entre la verdad y la mentira. Claro, mira, está bien esto que acaba de decir Robert, porque ¿cómo distinguir entre la verdad y la mentira? ¿No? ¿Qué es cierto, qué no es cierto, Robert? Es decir, ¿cómo sabemos que una información que recibimos es cierta o no es cierta? Porque fakes hay en todas las partes. Pues poniendo a prueba la información. Entonces, uno de los mecanismos y de los trabajos que toca este año es poner a prueba la información desde muchos ángulos. Primero, a nivel teórico. ¿Es consistente teóricamente con toda la información que yo ya tengo? ¿Es consistente la proposición en sí misma? Lo que me están diciendo cuadra lo que dice la premisa con lo que cuadra la conclusión. Después, considero otros puntos de vista, otros ángulos y sobre todo mi propia experiencia. Entonces estamos ante un año en el cual el rigor intelectual, la capacidad de que tenemos de sopesar la información, de ponerla a prueba, de analizarla desde muchos ángulos, de contrastar fuentes, es básica y es funcional. Ese trabajo que pretenden hacer los fact-checkers por nosotros o Wikipedia por nosotros, vamos a tener que hacerlo nosotros mismos, por nosotros mismos, precisamente también con el propio sistema, que es el que nos da una información más dañina porque tiene carácter de autoridad. Al fin y al cabo, si te cuela una fake news, un medio alternativo, pues bueno, simplemente has estado engañado un rato y ya está. Pero si te la cuela un medio de comunicación, puede condicionar muchísimo más tu vida y además en base a ellas se generan leyes e incluso sentencias judiciales que pueden ser condenatorias para alguien en base a mentiras. Entonces es mucho más peligrosa la información falsa que llega de medios de comunicación o incluso de gobiernos y de instituciones. Claro, fíjate que el otro día nosotros publicamos un reel en Instagram de Michael Hontelé, que es un investigador holandés afincado aquí en España, que habló de cómo, gracias al yodo, utilizando el yodo, pues se puede mejorar el problema de tiroides, ¿no? A ver, hay estudios que lo demuestran, pero fíjate lo que pone aquí. Nos dijeron en Instagram, información falsa. Es decir, el vídeo se puede ver, no lo han retirado, pero dice información falsa. Revisado por verificadores de información independiente. Vamos a ver. Motivo. Bueno, primero, el verificador de información se llama animal político. O sea, ni siquiera es persona, es uno que se llama animal político. Exacto. Y dice, bueno, es falso que las duchas con yodo pueden provocar, lo que dice es que las duchas con yodo no son positivas y que pueden provocar infecciones. Es falso que curen el ovario poliquístico, ¿no? Bueno, lo cual aquí se contrasta, buscas estudios científicos que anulan esta información o esta opinión, porque es una opinión al fin y al cabo por lo que veo, de este tal animal político. ¿Pero qué hace Instagram? Hace caso a animal político. ¿Por qué?
porque seguramente es una información que contraviene los intereses de la industria farmacéutica o de la plutocracia, ¿no? Como tú Pero el sabes. animal político es un verificador independiente, ya te lo pone ahí. Trabaja para Instagram, pero es independiente. Es independiente. O sea, está a sueldo de una compañía que mueve millones de euros, pero es independiente. Está muy bien esto. Y además tiene un sesgo claramente siempre a favor de las farmacéuticas, siempre a favor de relatos oficialistas, pero tiene los santos cojones de decir que es independiente. Bueno, pues Sí, es que es acojonante. ese es el tema, ¿no? Pues claro, una persona normal y corriente que simplemente pues, se deja llevar por la información y pone información falsa, pues ya evidentemente le genera un cierto miedo. Hay otro que ya está pensado o sesgado en el sentido contrario, es decir, si pone que es falso seguramente es verdadero y es valioso, Claro. que es el sesgo No, que a tenemos mí, nosotros. Precisamente cuando me recibí esta notificado dije, mira, hemos acertado, la hemos clavado, ¿no? Es decir, hemos dicho la verdad aquí. Claro, porque además hay un sesgo manipulativo aquí muy obvio, porque te está diciendo, bueno, tal remedio o tal propuesta puede crear efectos secundarios. Y digo, bueno, pues como cualquier medicamento, ¿no? Cualquier medicamento genera efectos secundarios y no por eso dice que los beneficios son falsos. Aquí lo que te están diciendo, bueno, hay muchas sustancias de las que no se puede hablar, ya sabemos cuáles son, Sí. y se supone que lo que es porque puede tener algún efecto secundario. Claro, si te lo bebes a morro 25 litros, sí, es verdad que puede tener efectos secundarios. Digo, ya, evidentemente, pero es que eso pasa con cualquier medicamento. Y sin embargo, aunque agregaras ese prospecto y dijeras, no, esto tiene esta contraindicación que normalmente ya va indicada, ellos ya te dicen información falsa. Y los beneficios de, bueno, no están probados. Digo, a ver, tampoco están probados prácticamente los beneficios de ningún medicamento, más allá de algún alivio sintomático, más allá de eso. No hay ningún medicamento que cure nada. Entonces, a partir de aquí, ¿de qué estemos hablando? Aparte que normalmente el investigador alternativo que propone algún tipo de terapia te dice, esto no reemplaza o sustituye el cuidado de salud integral en otras áreas de la vida. Normalmente nadie dice que si comes tal cosa te vas a sanar de cualquier cosa. No, te dicen, no, la alimentación influye, los hábitos deportivos influyen, la calidad del descanso influye. Entonces, ya que todo influye, aunque sea un 5%, vamos a ensanchar ese 5%. Si la alimentación influye X% y podría llegar a influir más, pues vamos a intentar llevarla al máximo nivel de virtuosismo para que por lo menos vayamos poco a poco cercando el tema de la salud y abordándolo desde las máximas aristas posibles. Cosa que cualquier médico del sistema también te está diciendo. Alimentación, estrés, deporte, todo eso es importante tenerlo más o menos manejado. Entonces aquí lo que te hacen es una falacia de manual simplemente para disuadir a cualquier persona de investigar por sí misma. Hablemos de eso, ya que hablamos de medicina, salud. ¿Cómo se presenta 2024 en cuanto a eso? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros realmente para que todas las amenazas, entre comillas, que pueda haber en 2024 no nos afecten? Bien, a ver, tenemos primero una de las guerras que yo creo que sí que van a continuar, que es ¿Sí? la de geoingeniería. Esta sí que va a continuar y yo creo que incluso va a recrudecerse a partir de enero con Plutón en Acuario. Pero también es para que denunciemos, para que empecemos a fotografiar, para que mandemos nuestras misivas a los diferentes ministerios, para que hagamos ruido al respecto y empiece precisamente ya a abordarse este tema de una manera directa. Incluso también para que energéticamente ejerzamos la suficiente presión para que eso deje de hacerse. O sea, que la contaminación de los cielos creo que va a continuar, así como la electromagnética, y es un momento bastante bueno para empezar ya a confrontarlo de un modo mucho más masivo, porque es bastante vergonzoso que eso se siga haciendo. De hecho, dado que vamos a tener diferentes tipos de agresiones por aquí y por allá, lo que nos marca realmente 2024 es sobre todo la salud mental. Entonces, cuando tenemos contaminación electromagnética, lo primero que alteran son nuestros campos cognitivos, la calidad de nuestro descanso y nuestro pensamiento. Así que cualquier tipo de disciplina meditativa es bastante buena para frenar o reencauzar pensamientos intrusivos. Incluso también, muchas veces, los pensamientos en bucle se generan porque hago una lectura precipitada de la situación. Cuando uno se precipita, por ejemplo, este me está insultando, me está mirando mal, a partir de ahí se crea un bucle de pensamiento que podría eliminarse fácilmente en el caso de que hiciera una lectura más inteligente, sosegada y ponderada de la situación. Así que nuestro primer escudo es el escudo mental. Y el escudo mental significa ser riguroso a la hora de interpretar los eventos. Si somos ponderados, tranquilos y sosegados a la hora de interpretar los eventos, vamos a frenar gran parte de los pensamientos intrusivos que son el germen de las creencias limitantes y de los pensamientos obsesivos. O sea que nuestro primer escudo es mental, salud mental como epicentro o tema fundamental del año 2024. Salud mental, entonces hay que poner un escudo.
para que no nos inoculen pensamientos extraños? Por ejemplo, todas las ideas que el mundo va a ser catastrófico, que nos van a resetear 25.000 veces, que nos van a borrar la memoria, que nos van a meter en una jaula de hámster, que nos van a pandemiar una y otra vez, que nos van a aducir los extraterrestres, que nos van a colar una falsa inversión alienígena. Oye, hablemos de eso, ¿no? Porque hay mucho interés por el tema, interés incluso de medios oficiales. ¿Va a haber o no avistamiento global? ¿Tú ves que realmente los extraterrestres se van a manifestar globalmente? Que la narrativa va a crecer muchísimo, seguro. La narrativa. La narrativa, es decir, que los medios de comunicación van a empezar a darle mucho más relieve al tema, sí, porque es un tema claro y manifiesto de Plutón en Acuario. Entonces ya se vio durante el mes de marzo, abril y mayo de este año, que fue cuando entró Plutón en Acuario, pues ahora solo tiene que crecer y crecer más. ¿Montarán algo? Yo creo que sí, solo que a una pequeña escala y con 4 mierdas tratarán de dar muchos titulares. Es lo que intuyo. No se pueden atrever a hacer algo masivo porque hay demasiadas cámaras, hay demasiada gente, hay inteligencia artificial, entonces no se la van a jugar. Lo mismo que nunca van a lanzar ningún artefacto visible a la luna, porque claro, ahora con los telescopios, las cámaras, lo cazarías bien rápido. En el 69 estaban muy valientes porque nadie podía registrar el evento, decir, a ver si se ve la cámara, a ver si se ve la nave. Ahora no tienen cojones de hacer nada de esto. ¿Me estás diciendo que no llegamos a la luna? Bueno, en muchas películas se ha llegado, entonces sí, si consideramos la ficción como realidad, sí. Hablabas de geoingeniería. Todos conocemos, o si no deberías conocer, un proyecto que se llama Proyecto HARP, ¿no? Esta red de antenas que hay en Alaska, hace ya muchos años, que dicen que tiene como objeto modificar el clima. Pero no solo modificar el clima en cualquier parte del mundo, sino también provocar terremotos. ¿Eso se va a dar en el año 2024? ¿Va a haber esta geoingeniería capaz de no solo de modificar el clima, sino de provocar terremotos en lugares donde quizá habitualmente nunca ha habido terremotos? Yo no puedo demostrarlo, pero estoy seguro de que eso ya se está dando. Ya se está desde dando. Hace tiempo. Yo apostaría dinero a que se está dando desde hace tiempo, e incluso muchas veces dentro de lo que es la conformación de nubes vemos algunas que forman como una especie de como crucigrama, ¿no? Como esa cuadrícula que forman, que es bastante sospechosa y que tiene como muchas veces la forma de una onda magnética, ¿no? A veces cuando se hacen experimentos con agua o con gases adoptan formas extrañas, figuras geométricas, y da la sensación de que dentro de la geoingeniería y manipulación climática también hay algo electromagnético que altera la forma de las nubes. Entonces hay gente que lo estudia y lo disecciona de un modo mucho más riguroso, pero es algo perfectamente observable por cada uno de nosotros. Ya vemos cómo se deshacen las nubes, ¿no? Pasan las estelas, de repente hay pronóstico de lluvia, deja de llover y además aumenta el calor. Lo llevamos viendo sin parar. Entonces yo creo que es el momento ya de sacar ese debate a la luz pública, nos llamen chalados, nos llamen como quieran, y empezar ya que cada uno se vaya volcando, vaya denunciándolo en Twitter, en redes sociales, donde sea, hasta que sea un clamor y tenga que dar algún tipo de respuesta, porque la presión energética y la presión social hacen que ellos se tengan que cortar bastante más. Pero bueno, ves, está aumentando el calor, tenemos el cambio climático por acción del hombre, ¿no? Es decir, porque consumimos mucha gasolina y estas cosas. Bueno, la primera parte de la frase es cierta. Cambio climático por acción de un hombre o de unos pocos hombres, que son unos pedazos de hijos de la gran, que son los pocos que lo están haciendo. ¿Con qué interés? ¿Cuál es el objetivo, Robert? Justificar una narrativa. Es decir, si querían colar lo que eran confinamientos climáticos, primero tienen que crear alguna alteración artificial de temperatura, como lo que estamos viendo ya directamente con la fumigación. Si consiguen crear un clima artificial, que además es notorio que es artificial, porque es correlativo absolutamente el cambio del clima al lugar en el que hay más estelas. Los lugares donde no hay estelas no hay alteración del clima, entonces la correlación es del 100%. A partir de ahí, pues claro, intentas justificar que hay un cambio climático provocado por el hombre, por 4 desgraciados, en este caso, y en principio es para justificar todo tipo de políticas climáticas, que al final son impuestos, impuestos, impuestos. La actual reina de España dijo que había que consumir menos. O sea, la tía con su santo chocho gordo se dice que hay que consumir menos. Que estamos unos derrochadores. O sea, un miembro de la familia real te dice que somos unos derrochadores. Multimillonarios se reúnen a darnos lecciones de austeridad. O sea, es que la Agenda 2030 y todo lo que es la narrativa del cambio climático se cae a pedazos por su propia base.
¿Cómo puede ser que un grupo de multimillonarios, que son los que utilizan el jet privado hasta como si fuera un taxi, nos van a dar lecciones de ecologismo, de austeridad, de ahorro? Es que no lo compra nadie. Eso es un auténtico fracaso, toda esta política, y no sé en qué foro era uno de estos, que una de las ministras ya decía que ha fracasado, primero porque la gente no se solidariza con el planeta. Claro, con la historia de 2020, pues cada uno salva el culo porque piensa que se va a morir si es contagiada por lo que ya sabemos. Pero claro, aquí el planeta que le follan, a mí que me cuentas ya. Si son tan buenos ingenieros sociales, deberían saber que para que algo funcione a nivel colectivo tienes que apelar al egoísmo propio, nunca a la solidaridad. Eso no funciona jamás. El otro día una amiga me hablaba del Gesara Nesara. Dice que está a punto ya, Alex, está a punto. Lleva 4 años ya a punto. 30 años. Llevan un montón de años diciendo, esto está a punto. Gesara Nesara ya está al caer. Eso existe, es una leyenda urbana. Yo la verdad cada vez creo menos en esto de Gesara Nesara. No es un tema que domine mucho, pero sí es evidente que el ese está a punto no puede ser real. O sea, eso es como va a caer el meteorito, pues tampoco es real, ¿no? Entonces yo creo que es un proyecto que existe, está en el imaginario colectivo, puede ser que alguien lo quiera implementar, pero es prácticamente inviable o impracticable a medio corto plazo. Yo no lo veo imposible en un largo plazo, medio largo quizá, pero en un corto es imposible. O sea, hay que deshacer muchísimas estructuras internacionales para que ese proyecto de transformación de la economía se pueda implementar a corto plazo. O sea, yo eso lo veo inviable ahora. Ahora, en esta estoy simplificando mucho, sería simplemente que todos tendrían una casa, un techo, ¿no? Es decir, tendrían un sueldo sin trabajar prácticamente. Lo veo prácticamente inviable con los aspectos astrológicos que hay, aparte de las infraestructuras geopolíticas y demás, lo veo imposible, pero por aspectos astrológicos también lo veo inviable, por lo menos en un corto plazo. A lo mejor, y eso sí que me sirve como acto psicomágico, plantar la semilla de que eso es posible con los aspectos actuales sí que puede hacer que eso se manifieste más adelante. Entonces, eso sí que lo veo, y el repetirlo, si lo haces con un ánimo de mántrico, de crear realidad, le veo un cierto recorrido, porque no es una idea que vea inviable o imposible si se dan las condiciones adecuadas, pero ahora mismo es un proyecto inmaduro para que eso se pueda implementar a corto o medio plazo. Ir pensando en preguntas que quieras hacer a Robert, ¿eh? En breve pasaremos también al turno de preguntas, tanto del público que está aquí en vivo, presencial, como los que estáis siguiéndonos desde casa. Bien, hemos hablado de salud, economía, política. Bueno, por aquí preguntaban en México. ¿Cómo ves México? Dice, porque el gobierno que tenemos ahora es un desastre. Bueno, hombre, dime tú un gobierno que no es un desastre. Exacto, ¿no? ahí estamos. Dices... Bueno, hasta donde sé de México, por lo menos en lo que fue la operación de 2020-21, fue más flexible que otros países. Entonces, aun siendo un desastre, por lo menos no fue el más totalitario dentro de la narrativa más globalista. Entonces, aunque sea un desastre, comparado con el de aquí, pues no creo que tampoco sea para quejarse demasiado. Ahora ¿verdad? mismo, ¿cuál sería el mejor gobierno? O sea, el mejor país, el mejor gobernado. Yo para irme a vivir allí, no sé, es decir... Dicen que Ecuador. Como no sea de Narnia o de algún lugar imaginario. Hay que buscar un armario mágico que nos lleva a Narnia. Yo creo que si hay alguno bueno, que lo ignoro, tiene que ser en algún país africano, así medio anárquico, en el que el gobierno sea alguien que sea un país tan pobre que no interesa para nada a las plutocracias y lo dejen ahí medio suelto, abandonado de la mano de Dios. Yo creo que esos serían los mejores gobiernos. Al igual que los mejores políticos, pues sean alcaldías de pueblo pequeño, donde apenas suscite el interés de las grandes fortunas. Porque si es un país en el que hay dinero, el gobierno tiene que ser extraordinariamente corrupto. Entonces, paradójica, irónicamente, los mejores gobiernos tienen que ser de países en los que hay pocos recursos económicos, pocos recursos materiales, porque entonces los saqueadores no tienen tanto interés en meterse allí. Los fondos buitres no van a ir. Exacto. Entonces... A ver, ya se puede ver en muchas situaciones sociales que donde hay más dinero y hay más recursos hay más corrupción, y además la corrupción es mucho más virulenta, mucho más agresiva cuando hay un pastel por repartir. Cuando solo hay migajas, entonces realmente los bucaneros son de peor calidad y también de menor agresividad. Entonces yo creo que realmente los países en los cuales hay un índice de desarrollo más bajo y sobre todo donde la OMS no ha metido sus zarpas, es más fácil que el gobierno pueda ser potencialmente más honesto. Entonces ahí es posible crecer y es posible prosperar hasta que llames la atención de los de arriba y digo, uy, aquí hay algo por repartir, vamos a saquear.
¿Cuántas dimensiones hay, Robert? Hasta donde yo sé, de acuerdo al modelo que utilizo, son 13, aunque 12 son las operativas. La 13ª sería como una dimensión de traspaso, sería como el espacio interdimensional en el que uno pasa de una a la otra. Y utilizo una matriz de base astrológica, utilizando como la fractalidad de los 12 signos del zodiaco, aunque realmente se podrían dividir en muchas más. O sea, que el que dice que son 40 y tantas o 144, los que sea, también está en los ciertos desde mi punto de vista, porque lo que está haciendo es dividir esas 12 pues, en más fracciones, en más partes. ¿Cuántas has visitado tú? 12. 12. Claro, de hecho, prácticamente todo el mundo ha visitado las 12, pero se sobreentiende que estamos hablando de consciencialmente. Consciencialmente. No simplemente pues multidimensionalmente, como somos fractales, pues estamos en todas las 12 a la vez. Conciencialmente 12, pero algunas han sido visitas de médico, o sea, cortitas. ¿Por qué? Porque cuesta mucho sostener la atención en un cuerpo dimensional en el cual no estás habituado. O sea, al igual que mantener la atención en la mente es fácil, mantenerla en el cuerpo es fácil, mantenerla en una dimensión muy sutil, muy alejada de la experiencia de la tercera dimensión, se hace complicado. Desde el astral, que es una dimensión más sutil, es un poco más fácil acceder a las otras. Pero el sostenerse allí es difícil porque enseguida la atención vuelve a aquellas dimensiones a las que está más acostumbrado. Es decir, normalmente tendemos a volver a la mente, al intelecto, y es lo que le pasa a alguien cuando hace una meditación. Enseguida la mente vuelve, te regresa, porque es lo que tiene más inercia y más fuerza de atracción. Entonces, lo que hace un meditador avanzado es poco a poco ir aligerando la tensión que tiene el cuerpo mental para poder desplazarse hacia las otras. O también lo que se hacen con plantas sagradas también es lo mismo. Aligero la tensión de la película que tiene el cuerpo mental para poder desplazarse hacia la siguiente dimensión, y así sucesivamente. Entonces, cuanto uno está más relajado, puede acceder a las otras. Con el riesgo, se lo hace a través de plantas, drogas y demás, de que te relajes tanto que al final te conviertas en un yonki. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Por qué? Porque te has relajado tanto que ya no puedes regresar a la tensión original. Me gusta mucho esa invitación, Robert. Oye, y en esas dimensiones, ¿qué hay en esas dimensiones? ¿Qué hay? Pues son, para entendernos, mundos parecidos relativamente a esto, donde todo sucede a una velocidad muy distinta. Es decir, si nosotros comparamos simplemente la velocidad a la que se mueven nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras acciones físicas, vemos un decalaje, vemos un desfase, porque mentalmente podemos ir muy rápido y físicamente vamos mucho más despacio. Yo ya puedo visualizarme en el martes de la semana que viene y sin embargo físicamente mi cuerpo tiene que transitar mucho espacio. Entonces lo que vemos en las otras dimensiones es una velocidad muy distinta. Si vamos a las dimensiones últimas, donde radica lo que llamamos no dualidad, el samadhi y demás, vemos que hay una deslocalización completa del ser, una ausencia de sujeto y una sensación de simultaneidad permanente. Entonces, en ese lugar, digamos que no hay percepción del tiempo, porque no hay un sujeto que pueda medirlo, que pueda atestiguarlo y que pueda diferenciar entre el momento A y el momento B. Entonces, cuando vamos a otras dimensiones, nos encontramos que todo sucede muy deprisa. La dimensión más fácil y accesible que tenemos para hacer comparaciones es la dimensión del sueño, que es la cuarta dimensión. Cuando soñamos o vamos al astral, todo sucede a una velocidad tan rápida y tan precipitada que es muy fácil que en una fracción muy pequeña de tiempo, en un minuto, hayan pasado 28 eventos encadenados, a cuál más intenso que el anterior. Y luego, cuando tienes que reconstruir los hechos, dices, wow, qué cosas han pasado en muy poco tiempo. O sea, que lo que primero que notamos en otras dimensiones es que suceden muchas cosas muy deprisa y que la percepción del tiempo se varía porque el sujeto es muy distinto, es mucho menos denso que este. Cuanto más denso es el sujeto, más fácil es percibir el tiempo. Tú que has visitado esas dimensiones, has hecho varias proyecciones astrales, has tenido incluso encuentros con Anunnakis, ¿no? ¿Quién dirige este mundo? ¿Quién rige los destinos del mundo? ¿Quién rige nuestros destinos? Pues está todo muy repartido. Sí. Porque claro, hay una parte que nos concierne a nosotros, otra que le concierne a los plutócratas del mundo que manejan sobre todo el poder material y energético. Podríamos decirlo que para que este mundo sea manejado hace falta un nivel de coherencia entre lo energético, lo mental y lo físico, por simplificarlo mucho. Se puede decir que de un tiempo a esta parte en lo energético han dominado los malos, en lo mental también y en lo físico también. Pero ahora en lo energético estamos igualando bastante, en lo mental
/ cultural también estamos igualando bastante, y es cuestión de tiempo que en lo físico lo igualemos, porque tiene que haber una coherencia en todos. Entonces, si ellos pierden mucho poder en lo energético, véase Anunnakis, reptilianos, arcontes, insectoides, diferentes razas, porque hay muchísimas y muy variopintas, pero todas ellas tienen un gran dominio en lo energético. Ahora ya cada vez tienen menos, porque estamos plantando mucha cara. En lo mental / lo cultural también tienen menos, porque el relato lo vamos poco a poco corrigiendo y confrontando cada día con más fuerza, cada día somos más y con más contundencia, con lo cual eso se va igualando. Y en lo físico, donde nos ganan por goleada, nosotros vamos a ir remontando a base de fuerza, porque tiene que haber una alineación entre los tres sistemas. Cuando dices en lo físico, ¿a qué te refieres? En lo material, económico, político, en las infraestructuras, es decir, ellos nos ganan en fuerza militar, en cantidad de gente, en potencia política, tienen toda la gente importante en los puestos importantes, o sea que los que manejan el poder en lo físico son ellos, o por lo menos sus extensiones, claro, es decir, sus mayordomos. Entonces eso también va a ir cambiando a medida que vamos ganando puestos en lo energético, que vamos ganando puestos en lo mental. Pues es de lógica que en lo físico también será así, porque si uno comprueba eso en su propia vida, a mayor nivel de coherencia entre lo energético, lo mental y lo físico, más bien van las cosas, y viceversa. Es muy fácil de comprobar que si hay un alto nivel de disociación, la vida empieza a desparramarse, empieza a crear todo tipo de conflictos y de disociaciones. Por lo tanto, como es a pequeña escala, también es a gran escala. Es decir que, Robert, surgirán políticos que pondremos nosotros realmente y que no estarán gobernados ni manipulados por las élites, ni por estos Anunnakis, reptilianos, etcétera, etcétera. Sí, se puede decir que ya los hay, pero todavía no tienen suficiente poder ni visibilidad. ¿Quiénes son? No voy a dar nombres, pero los hay, están en algunos partidos y demás. Lo que pasa es que no tienen suficiente poder de influencia y entonces están con perfil bajo, disimulando, adaptando y siguiendo el juego a la gente. Entonces no tienen ahora mismo suficiente poder y capacidad para poder influir. O sea, al igual que podemos decirlo que las terapias alternativas han ido entrando poco a poco en las empresas, discretamente, silenciosamente, y de repente pues ya un tipo, vamos a hacer un coworking y vamos a hacer un taller de estos el fin de semana y vamos a hacer un taller de estos de empresa, y vamos ya poco a poco magufeando las empresas. Pues también irá poco a poco entrando en la política a medida que entre ellos se vayan zombificando, se vayan matando entre ellos, vayan perdiendo cuotas de poder, porque todo eso va a ir pasando progresivamente. Cada día esta gente está más gaga, está más adontada, está más agilipollada, y por lo tanto ese nivel de astucia y de fina capacidad de hilar eventos en el futuro se va perdiendo por parte de ellas, porque van perdiendo capacidad energética y mental. Entonces irán siendo reemplazados los políticos corruptos del sistema, irán siendo también, teniendo que ser reemplazados porque no les queda otra, porque la corrupción es tan grande, tan flagrante y tan frontal, tan obscena, que se va cayendo a pedazos y ya no pueden ser tan descarados. Pues entonces irán siendo reemplazados y poco a poco podrán actuar, y dirás, hostias, pues un día me pongo a hablar de otros temas y nadie me mira raro, que es lo que a muchos nos ha ido pasando, que dices, hostia, pues un día hablo de la empresa, de que me hago la carta natal, y antes me miraban como si fuera el chamán de la tribu, y ahora poco a poco digo, oye, ¿y dónde te la has hecho? ¿Y con quién te la has hecho? Pues yo soy ascendente de Sagitario. Digo, perfecto. Poco a poco se va escalando esta montaña. Tengo un montón de preguntas en el chat. Aquí también queréis preguntar algo a Robert, supongo, ¿no? ¿Sí? Pues venga, pasamos ya a las preguntas del público. Le pasamos el micrófono. Sí. Todos tenemos el micrófono. Espera, entre tanto, mira, te hago una pregunta aquí que hacen en el chat. En todo este cambio de paradigma, pregunta Basema Bellidenser, ¿crees que los agentes Smith le dan más palo a quien pueda asumir y por ende evolucionar y ayudar? ¿O es karma amoroso eso, los agentes Smith de la Matrix? Sí, por supuesto que si entendemos por agente Smith cualquier intento que tiene el sistema a través de sus agentes, de las personas, de entidades o lo que sea, de corregir a todo aquel que quiera crecer, que quiera aportar algo de valor, es evidente que a mayor valor que aportas, más en conflicto vas a entrar con el propio sistema. Incluso pensemos a un nivel energético. Imagínate que quieres hacer una sanación energética a alguien. Entonces esa persona está rodeada y tomada por entidades. Y lo primero que te dicen las entidades es, digo, esta es mi presa. Entonces, en el momento que tú quieres participar para ahuyentarlas, para expulsarlas, para eliminarlas, para combatirlas o como sea, ya has entrado en un conflicto con ellas y por lo tanto van a intentar volver a ejercer venganza contra ti. Entonces uno va abriendo puertas cada vez que interviene.
Entonces la única manera de no abrir puertas es aislarse del mundo, meterse en una cueva y no interactuar con nadie. Pero en tanto que estamos metidos y nos preocupamos y ocupamos de gente de nuestro alrededor para inspirarles, para ayudarles o lo que sea, en el momento que nos involucramos ya estamos en conflicto con muchísimas entidades y por supuesto ellas van a atacarnos porque consideran que le estamos tocando sus cosas de comer. Entonces digo, me estás tocando aquí mi cena, mi merienda, mi desayuno y mi comida. Entonces, por supuesto que contraatacan con fuerza. Entonces los agentes en mí son muy virulentos. Sí, pregunta, nombre y pregunta. Hola, me llamo Conchita, vengo con 2 amigas, una gallega, una brasileña y una catalana. Mira qué bien. Sí. Bueno, eran 2 cuestiones con relación al cambio climático. Si hay sequía en Cataluña, que nos invaden, nos acribillan diciendo que hay tanta sequía en Cataluña, ¿cómo es que ha llovido a mares en Galicia? Es decir, ¿hasta qué punto han manipulado el clima si en una parte de España ha llovido mucho y en otra nos van acribillando diciendo que hay sequía? Claro, por eso decíamos que probablemente hay una parte que es más, es decir, hay más geoingeniería en algunas zonas que en otras, eso sería lo más lógico. También hay zonas mucho más sensibles a la lluvia en este caso, por ejemplo en el Reino Unido, pues por mucho cambio climático que haya, ahí sigue lloviendo. Entonces hay zonas en las cuales son más propensas a que haya sequía, otras que haya precipitaciones, y las zonas más intermedias son las más fácilmente manipulables. Aquí también, como trabajo energético de todos, tenemos que presionar para que llueva, o sea, energéticamente tenemos la capacidad de invocar la lluvia. Entonces ese sería uno de los trabajos colectivos que más podemos hacer también para frenarles. Vamos a hacer que llueva, cuando metan aviones y metan más mierdas, vamos a hacer que llueva a saco, hasta que se les quite las ganas. Entonces también es una manera de plantar batalla bastante elegante, bastante interesante y sobre todo con un refuerzo muy positivo para nosotros, porque si lo conseguimos, entonces es que podemos con todo. Gracias. He comentado simplemente que venía con 3 amigas, porque aparte de la pregunta, me hemos venido a traer un regalo para Robert. En agradecimiento a todo lo que hemos aprendido con él y cuantas cosas más. Luego eso lo dais sin Te problema. agradezco, sí, después me lo dais a la salida. Gracias. A la salida. Por aquí, venga, más preguntas aquí en el chat. Ángeles, y Sí. quería preguntar, ¿cuál es la llave para ir de viaje por las noches? Más que llave en singular serían llaves en plural. Son llaves porque son diferentes maneras. Básicamente, la clave para entender cómo se va conscientemente al mundo astral es entender que nuestros sentidos pueden ser amplificados cuando nosotros estamos durmiendo. O sea, cuando alguien pregunta, ¿cuál es la clave de la clarividencia? Pues ver con la mente. Y cuando uno empieza a ver con la mente, luego empieza a ver con el tercer ojo, con la pineal. Entonces la visualización a un nivel ayuda a la visualización en otro. Lo mismo, cuando uno agudiza el oído aquí, luego también agudiza el oído astral. Por una ley de fractalidad, los sentidos están replicados en todas dimensiones. Entonces, si uno quiere acceder consciente y voluntariamente hacia los mundos sutiles, tiene que concentrarse y agudizar la capacidad sensitiva en la vigilia, cuando está despierto. Si cada día me dedico a escuchar más lo que siento a un nivel puramente sensitivo, a un nivel emocional, a un nivel acústico, a un nivel visual, a un nivel táctil sobre todo, que es una de las llaves más fáciles que hay, a un nivel gustativo o a un nivel olfativo, lo que va a ocurrir es que de manera natural, cuando estés soñando, vas a sentir de una manera mucho más potente de lo normal. Y al sentir de un modo mucho más potente de lo normal, dirás, aquí está pasando algo raro. Estoy viendo unos colores espectaculares, estoy escuchando unos sonidos con unas turbinas tremendas. Y entonces tomarás conciencia en los sueños. Así que la amplificación sensitiva en la vigilia generará una amplificación sensitiva en la fase onírica que te hará despertar en conciencia en ese momento y tomar el control. Espera, hay una pregunta aquí en el chat. Dice, buenas tardes, pregunta, señor Martínez, ¿tiene una llama gemela en Argentina? ¿Puede confirmar, por si acaso? Quizá es Silvina esta llama gemela. Que yo sepa, no tengo ninguna llama gemela en ninguna parte. ¿En ninguna parte? Que yo sepa, no. Además, no creo demasiado en la idea de las llamas gemelas, ¿no? En el sentido romántico de la palabra. Pienso que sí, que si entendemos llama gemela como diferentes almas que surgen de la misma mónada divina, sí, puedo tener muchas llamas gemelas en Argentina, en México, en España y donde sea. A un nivel romántico no creo en esa versión, porque insisto y recalco que un gemelo no es tu pareja.
tener una relación erótico-sentimental con tu hermano, dirías... Suena un poco raro. Más preguntas, sí. Adelante. Claudia. Bueno, yo quiero preguntar, cuando ya empiezas a tocar estos campos más sutiles en el astral, ¿cómo identificar qué te quiere decir en realidad? Porque lo puedes disfrutar, puedes empezar a ver imágenes, a disfrutar mucho de ese viaje, pero luego a la hora de la verdad digo, y vale, y lo he disfrutado, lo he pasado muy bien, pero ¿y ahora qué? Esto como ahora aquí en la Tierra, ¿cómo en mi vida cotidiana, cómo lo puedo utilizar? O cómo identificar, ¿no? Este tipo de cosas, no sé. ¿Para qué me sirve? Claro, el para qué sirve es algo muy personal, es decir, cada uno lo utiliza para lo que quiere. Yo lo hago para investigar cómo funciona esta realidad. Y a partir de la investigación, vamos a decirlo, científica que hago en el plano astral, extraigo conclusiones muy interesantes para este plano. Y si los planos son correlativos, es decir, las operaciones que tú haces en el astral, por ejemplo, imagínate que haces decretos de voy a tener una salud perfecta, voy a investigar cómo se sana a uno mismo o a los demás, haces un decreto de abundancia o del tipo que sea, ahí vas a ver cómo eso se amplifica. Y claro, al amplificarlo en el otro lado, también se va a amplificar en este. Lo mismo, a un nivel de servicio, si quieres averiguar algo, quieres visitar diferentes líneas de tiempo, quieres proyectar el futuro, quieres proyectar el pasado, quieres entender algo que te sucedió en otra vida o en esta vida, quieres regresar a algún evento. Digamos que a nivel terapéutico las posibilidades son ilimitadas, a un nivel de investigación científica las posibilidades son ilimitadas y a un nivel de marco de creación de realidad pues también las posibilidades son ilimitadas. Entonces, dentro de esos tres aspectos, a nivel incluso agregaría el de sanación, ayudar a otros, servir a otros, averiguar cosas, por ejemplo, qué te está pasando, pues voy a hablar contigo en versión astral y a ver qué me cuenta tu cuerpo astral. A lo mejor me dice cosas que tu marco mental no ha sido capaz de identificar. Eso está también. Así como también hacer un poco de activismo energético, porque dado que las élites y plutocracias trabajan en el astral y ahí ejercen un control brutal sobre nosotros, podemos ir poco a poco desarmando y desactivando esa estructura de control. O sea, por activismo, por sanación, investigación científica, creación de realidad o simplemente curiosidad, pues tienes un montón de cosas por hacer y por investigar. Gracias, sí. ¿Más preguntas? Adelante. Sí, sí. Oi, hola, Dolors, em dic Dolors. Una cosa més de la realitat. ¿Cómo ves puede ser en castellano, es que nos sigue mucha gente de fuera. perdón. ¿Cómo ves el tratado de pandemias que la OMS nos quiere imponer? ¿Lo ves visible? Cuidado ¿Viable con este o no tema, viable? Cuidado con este tema. Es que claro, estamos emitiendo por donde estamos emitiendo, perdón. por lo tanto no digamos nada. No. Lo siento. Lo siento. No, es un tema un poco que a mí me preocupa porque es grave. Yo te diría, a mí no me preocupa, esa sería mi respuesta. Es decir, porque No es preocupante. el globalismo, si lo entendemos como la operación de tratar de crear un gobierno mundial, para mí está acabado. Está completamente acabado, astrológicamente, no tiene ninguna oportunidad hasta dentro de 15 años, 20 años, algo remotamente parecido a lo de 2020, queda muchísimo tiempo. Para que haya algo parecido nos tenemos que ir ya casi a 2060 o por ahí. Entonces, no hay manera de que vuelvan a hacer algo similar a corto o medio plazo. Entonces, eso es papel mojado. Seguimos, sí. Más preguntas. Adelante. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? ¿Tienes sueños normales como tenemos los demás? ¿Que no Queremos controlas? conocer los sueños de Robert. ¿Tienes sueños que no controlas? ¿En qué Sí, sueñas? por supuesto, muchísimos. Todas las noches tengo sueños que no controlo. De hecho, para que se entienda, el porcentaje de sueños que controlo es muy bajo en comparación a los que no controlo. En una noche normal puedo tener a lo mejor 5 sueños inconscientes y luego 1 consciente o 2 conscientes. O sea que siempre el porcentaje, cuando alguien piensa, si haces viajes astrales, entonces no descansas toda la noche, estás 8 horas. No, para nada. Como mucho estás, en el mejor de los casos, 20 minutos soñando lúcido de 8 o 9 horas de sueño. Entonces el resto son sueños inconscientes, que no tienes el control, que te pasan las más tonterías de siempre, que estás agilipollado perdido. Eso es lo normal. Lo que pasa, claro, a medida que vas ganando destreza, pues a lo mejor uno, me he dado cuenta que estoy soñando y entonces empieza a moverme. Pero los normales los tienes siempre. Sí. ¿Más preguntas, sí? Hola, buenas noches. Yo quería, bueno, quizás es una chorrada, pero para mí me preocupa, o tengo curiosidad en saber la hora que he nacido, que no la sé, nací en México y no hay manera de conseguir la hora de nacimiento.
Entonces, no sé si hay alguna posibilidad a través de la carta astral o de reconocerla para, bueno, porque hay cosas que son importantes saber la hora de nacimiento. ¿Tienes alguna aproximación a partir de la hora de tus padres o lo que sea? ¿Cómo? Me refiero si tienes una idea tentativa de por la mañana, por la noche, por la No. tarde. Nada, o sea, sería un margen de 24 horas. Sí. Es averiguable, aunque es complicado, mediante técnicas astrológicas de rectificación. Lo que pasa es que no es algo que te puedo explicar en 2 minutos, No, pero es factible. Primero por varios motivos. Uno, por morfología, por la manera de funcionar, por la corporalidad que tienes, los gestos, la manera de hablar. Se podría llegar a intuir cuál es el elemento de tu ascendente. Y luego, mediante eventos, se puede rectificar a posteriori. El día que tuviste un hijo, lo que no tuviste, o que te mudaste o tal. A partir de esos eventos, un astrólogo con cierta experiencia podría llegar a averiguar la hora de nacimiento con bastante nivel de exactitud. No es fácil, pero se puede hacer. ¿Y cómo lo hago contigo esto? No, me refiero. Hay lista de espera. Me refiero. Pido para hacer la carta astral y me espero 3 años, que puede ser también. Claro, yo tengo una lista de espera muy larga, entonces Por eso. te recomiendo que para esta cuestión busques otro astrólogo que sea especialista en rectificación de cartas natales. Puedes buscar por Google y demás, rectificación cartas natales, y hay muchos que te lo van a hacer muy bien y te van a entender antes. Más preguntas del chat. Alicia dice, hola Robert, ¿cómo afecta energéticamente toda la basura que se está manifestando contra Pedro Sánchez? ¿Hemos creado un egregor? Sí, por supuesto, o sea, gratis no le va a salir nada a Pedro Sánchez, que además él es Piscis, Saturno está en Piscis, Saturno es el cobrador del frac, Saturno está a punto de llegar encima de su sol, o sea que le van a llover palos importantes. Es decir que... Eso todos los Piscis. Sí, cada uno tiene que... Ya sabía yo. Algo iba a pasar. Pero tú ten en cuenta que tú tienes el sol... ¿Tú dijiste que día el 20 y pocos? 21 de febrero. No, tú ya estás en la fase de cobrar o de tener que pagar las cuentas ahora ya. Ah, vale. O sea, la estoy pagando ahora. O sea, tú ya estás en lo peor ahora. Entonces, si ahora estás más o menos bien, ya no te viene peor. Pero él todavía no ha llegado. Ah, vale. Todavía no ha llegado su hora. O sea, si no ha llegado su hora y ya va a manifestación diaria y ya tiene a los jueces en contra, si ya tiene... Digamos que no le va a salir barato todo lo que ha hecho. Además, el karma, vais a ver cómo funciona perfectamente. Para que os hagáis una idea, en 2016, creo que fue por octubre, Pedro Sánchez tuvo un tránsito parecido y fue expulsado en su propio partido. Dentro del PSOE le mandaron a tomar por saco cuando tuvo la cuadratura Saturno-Sol. Ahora la vuelve a tener otra vez, bueno, la conjunción Saturno-Sol y Saturno-oposición-Luna. O sea que, teniendo en cuenta que ha acumulado bastantes más méritos, yo creo que la hostia va a picar. Va a ser una hostia. Va a doler, va a doler. Va a doler. Más preguntas, ¿sí? Decorar. Nos va a doler hasta a los que nos cae mal. Hola, soy Nuria. Bueno, ¿tú crees que estamos en un simulador holográfico? Buena pregunta. Es probable que sí. Por lo menos hay bastantes indicios de simulación. Lo que pasa es que no considero que toda la creación en la que vivimos sea una simulación, sino que hay un simulador superpuesto a la realidad auténtica que ya hay. Entonces lo que tenemos son las dos cosas, una realidad y una proyección holográfica que se superpone y que se confunde con la realidad. Es como si tuviéramos filtros de color añadidos. Entonces no es toda la obra de la creación una simulación, pero sí que tenemos la simulación encima. Ya que hablamos de esto de la simulación holográfica, a mí me gustaría, porque veo entre el público una colaboradora habitual de este canal, que puede tener información interesante sobre ello. Iris Carbonelli, vente para acá, Iris. Vente. Un aplauso para Iris, que está con nosotros. Y tráete la silla, o una silla, tocar una silla, Iris. Que se ponga al lado de Robert, porque precisamente ahora, después del espacio con Robert, hablaremos con Iris de las líneas de tiempo de cómo van a actuar ahora en 2024. Yo creo que es importante para conocer bien la realidad y qué es la realidad, realmente, ¿no? Iris Carbonelli, Robert Martínez. Iris, mira, te traslado a la misma pregunta que han hecho a Robert. ¿Estamos en un simulador holográfico? Pues, como ya lo ha dicho, hay partes que es un simulador y hay partes que no lo son. ¿Por qué? Porque son creaciones multidimensionales. Hay que recordar que somos seres multidimensionales. Por lo tanto, a nivel multidimensional, estamos co-creando pues, nuestra realidad. Cada uno. Realidades diferentes. Quiere decir que estamos compartiendo un mismo plano físico, pero con realidades totalmente diferentes. Es por eso
que alguno de vosotros, cuando se hable algo, no puedes escuchar. Estamos frente a frente, pero no puedes entender posiblemente un tema que estamos explicando aquí. Y posiblemente pasará lo mismo con muchas personas que pueden ver un programa similar a esto. Dicen, pero ¿qué están hablando? Yo no entiendo, ¿qué es eso? Pasa eso. Por eso que es importante nuestro despertar de conciencia. Porque cuando vamos a ir amplificando nuestra conciencia y cuando vamos creciendo, pues las cosas vamos a ir entendiendo mejor, vamos a ir comprendiendo, vamos a ir situándonos en este plano, pero también a nivel multidimensional. Bien. A mí me interesa mucho el tema de las líneas de tiempo, porque claro, quiere decir, por ejemplo, que desde el presente yo puedo acceder al futuro. O sea, puedo saber qué futuro me viene. Incluso puedo acceder a los diferentes futuros posibles que tengo y atraer al futuro que más me interesa. Bueno, aquí está la teoría, por ejemplo, de Jean-Pierre Garnier-Mallet, del doble cuántico, etcétera, etcétera. ¿Pero eso es real o es más ciencia ficción? Robert. A ver, el tarot se fundamenta en eso, o el I Ching, ¿no? Es leer la energía, la plasmamos cartománticamente hablando y proyectamos un futuro posible. Es aquel que entre el cartomante y el consultante se ha generado como más probable, lo cual no significa que vaya a ser exactamente el que tienes que hacer. Lo mismo que también puedes utilizar una técnica de simulación energética, que es como te pones a canalizar, te imaginas un futuro, lo simulas en tu mente y miras si eso funciona, si es capaz de progresar o se queda trabado en algún lugar. Si se queda trabado en algún lugar, es probable que no lo puedas desarrollar, salvo que lo quieras desarrollar. Entonces, aquel que fluye más cuando entras en visualización y te imaginas, seguramente es el más probable. ¿Es cambiable? Claro que es cambiable. Por eso muchas veces, afortunadamente, las paranoias y las obsesiones no se convierten en realidad, porque muchas veces estás creando muchísimos futuros de muy baja vibración, pero no llegan a cuajar si no están co-creados con otros. Entonces, sí, por supuesto que hay muchas líneas de tiempo y eso para mí es la prueba fidedigna del libre albedrío. Es decir, que podemos escoger y podemos crear y podemos incluso diseñar nuevos si somos capaces de combinar ideas que son congruentes entre ambos. Hablemos de eso y de cómo se hace realmente, ¿no? Porque con Iris hemos hablado, por ejemplo, Iris que es canalizadora, contactada extraterrestre y conectada multidimensionalmente. De hecho, con ella hemos ofrecido aquí en el programa mensajes de los pleiadianos, precisamente. Y en uno de esos mensajes ya se nos ha hablado, se nos avisó, Iris lo ha dicho varias veces aquí en el programa, que no sé en qué año era, año 2025. 25 a 27. 25 al 2027. Al 2027 está previsto que caiga un meteorito aquí en la Tierra. Pero ese meteorito lo podremos alejar. Por supuesto. Es decir, que en el futuro está escrito que caiga un meteorito, pero es un futuro. Exacto. Y está dado para que no se pueda cumplir, porque precisamente todas las almas que han venido en este tiempo tan importante de esta ascensión planetaria están desarrollando la capacidad de esa línea de tiempo de crear otro espacio-tiempo para que aquello pueda ser desviado. Y estamos en eso, justamente haciendo todo ese trabajo. Por eso es importante que todos empecemos a elevar nuestra vibración. Tenemos que elevar la vibración y no te tienes que quedar pegado ahí en la tercera dimensión, en la queja de que aquello pasó, que no pasó, no. Ahora tenemos que entrar en otro espacio-tiempo para desarrollar esas capacidades, esas habilidades y podamos desviar aquello. Pero hay una cosa, estos seres estelares que nos están acompañando, que son nuestros padres creadores, también están ellos observando todo lo que está aconteciendo. Y en algún momento, cuando nosotros no tenemos el control de algo, ellos intervienen, como ya lo hicieron en algunos momentos aquí en la Tierra. Es una información que yo también quería comentar contigo, Robert, porque en su día aquí entrevistamos a JJ Benítez, que nos dijo también lo mismo. Nos dijo que en agosto de 2027 la NASA lo sabe, el ejército estadounidense lo sabe, el gobierno americano lo sabe, va a caer un meteorito en agosto de 2027. Astrológicamente, es decir, ¿tú ves eso que es factible? ¿Realmente va a caer un meteorito? Astrológicamente no veo ningún indicio de que pudiera suceder. O sea, que esa línea de tiempo, si está escrito en algún lugar, es para ser desechado. Y quizá como una prueba de reseteo, como algo que ha generado alguien, que ha co-creado alguien desde la oscuridad, pero no para que eso pueda ser factible. Para mí, yo lo veo prácticamente imposible que eso suceda. Imposible que eso suceda. Prácticamente imposible. Varias preguntas. Bueno, hay una pregunta. Esta pregunta es trascendental, es importantísima. Aquí en el chat. ¿Qué perfume utiliza Robert Martínez? La más trascendental de todas, desde luego. No utilizo perfume. No utiliza perfume. Pero huele muy bien, ¿eh? Es decir, desodorante sí, pero desodorante perfume no. Sí,
Desodоранtes naturales. Vamos a ver, más preguntas. ¿Tenemos más preguntas por aquí? ¿Sí? Berta. Albert, yo me llamo Rosa María y me hice una carta astral una vez, hace años, y me salió que tengo la familia, vamos, como que nunca he tenido familia. Desaparece. O sea, yo tengo un hijo y se va. Tengo un marido y se va. Tengo un padre y es ausente. Tengo una madre y coge depresiones. O sea, no he tenido familia. Entonces yo he intentado, para que neutralizar esa parte, pues ser buena con ellos, ¿no? Pero no llego a... O sea, es como que me desgasto, porque yo hago y no se ve nada. Entonces, la carta astral, a nivel de conciencia, puede cambiar si hay algo en el cual tú no... Primero habría que ver exactamente cuáles son los aspectos que motivan esa conclusión. Y normalmente cuando se da algo parecido a lo que describes, porque tampoco lo podría precisar exactamente, pero los arquetipos que están involucrados, que imagino que son de Neptuno y Urano, el mensaje que está detrás es: si mi familia más cercana no resuena conmigo, es normalmente para que me abra hacia, entre comillas, desconocidos, que van a ser mi auténtica familia. Sí, sí, eso es lo que hago. Pues normalmente ese es el arquetipo que está en juego, que suele ser Neptuno, que es, vale, mi familia estelar, es todo el mundo, es cualquiera que en un momento dado pueda conectar conmigo, y no necesariamente mi familia de sangre. Entonces, normalmente el mandato o el arquetipo que hay detrás es: encáuzalo por aquí porque por aquí no está funcionando. Entonces tampoco hace falta que te desgastes ni te machaques mucho si realmente no hay una reciprocidad como a ti te gusta. Soy Piscis, o sea, tengo Neptuno ahí. Bien. Pues... Seguimos con más preguntas. Gracias. Mira, aquí hay una pregunta interesante en el chat. Dice Laura, dice: buenas noches, Robert. ¿En qué momento del año que viene sería bueno para empezar nuevos proyectos? Te diría casi exactamente alrededor del 10 de mayo. 10 de mayo. 9-10 de mayo. Son las mejores fechas del año para emprender, para crear, para hacer algo bueno. Yo creo que esa es una de las fechas más positivas, armoniosas, en el sentido más obvio de la palabra. O sea, yo creo que ahí es donde puede haber más buenas noticias en general. Mes de mayo bastante positivo en general. Pregunta para la polémica. GJL dice, pregunta para Robert: ¿para crecer espiritualmente debemos dejar de consumir carne de animales? Yo no creo que tenga un correlato espiritual obvio. Si acaso lo puedes considerar a un nivel ético, puedes considerar que es más razonable no hacer daño a los animales y no contribuir a la explotación, pero si es que el consumo te está afectando gravemente para tu crecimiento, yo no he visto que sea así, ni haciendo análisis energéticos de personas que no consumen carne con otras que sí, no he visto ninguna diferencia significativa en unos y en otros. Ahora, si lo crees, lo creas. Es como todo. Sí, claro, pero también puede creerlo a sentido contrario. Es decir, que yo no he visto ningún argumento energético concluyente que marque la diferencia entre consumir carne como consumir que te haga bajar la vibración o que no consumirla te haga subirla. No he visto nada concluyente. Más preguntas, sí. Hola Robert, mi nombre es Erika y siguiendo por la línea de la carta natal, quisiera preguntar qué herramientas tengo para revertir la mala influencia que puede tener Saturno y Plutón en una casa. Bien, primero entender que no es una mala influencia per se. ¿Qué hace Saturno? ¿Qué hace Plutón? Y así sirve también la respuesta para todo el mundo. Saturno te da un mandato de hacer un análisis muy frío y muy desapasionado de una cuestión, la que sea. O sea, tengo que ser cerebral, psicopático. Y Plutón te dice, tengo que hacer un análisis muy frío y muy profundo. No me basta con un análisis superficial. Es decir, si lo aplicamos en términos económicos, sería, vale, Saturno, tengo que hacer las cuentas, a ver cómo las tengo, y luego tengo que hacer una proyección a larguísimo plazo para ver si mi modelo de negocio es sostenible a largo plazo, si lo puedo hacer bien, si no, si me voy a desgastar, si no. O sea, es una combinación muy fría, muy desapasionada, que me obliga a ir desde el hemisferio izquierdo a lo bestia. Y esa es la mejor manera de canalizarlo de una forma positiva sin que te haga daño. Si lo enfoco de un modo más emotivo, ético, personal, desde otro ángulo, te va a destrozar y te va a machacar. Entonces ahí es donde tienes que ser fría y meticulosa al máximo.
Pregunta rápida del chat. Frecuencia Cristal pregunta: ¿cuánta manipulación o daño le pueden hacer al cuerpo astral? ¿Lo pueden secuestrar los oscuros? Gracias. Hasta donde yo sé, no se puede secuestrar por completitud un cuerpo astral, sobre todo por una cuestión técnica. El cuerpo astral en el que usualmente viajamos por las noches es una réplica del original. O sea, lo que hacemos, y por eso llamamos desdoblarnos, es: tienes tu cuerpo y envoltorio astral aquí en el cuerpo y entonces replicas y creas un fractal. O sea, tienes como una capacidad de clonar ese cuerpo astral y entonces sí que puede ser secuestrado uno de esos fractales. Entonces, ese puede ser secuestrado, puede ser torturado, le pueden pasar muchas cosas, pero también es recuperable. Y además no es el original. Entonces, por resonancia energética, si le hacen algo a ese, afecta al original. Pero hasta donde yo sé, no se puede secuestrar el original. ¿Tenemos más preguntas? Sí, una más ahí al fondo. Vale. Vamos ahí y luego aquella chica. Sí, volviendo otra vez al tema de la carne, la Agenda 2030, en la que igual el gobierno quiere pues evitar que comamos carne, ¿la ves factible? ¿Crees que se puede implementar o...? Lo veo muy complicado. Hay varios temas de la agenda que son muy controvertidos que para mí no son temas fundamentales o centrales. El de la carne sería uno, el de la ideología de género tampoco creo que sea fundamental, sobre todo porque dentro del propio sistema ya hay una oposición natural. O sea, la agenda de género, por ejemplo, tiene una oposición en muchos sectores reaccionarios. El tema de la carne sintética y demás, ya hay mucha gente que se va a oponer, un montón de industrias. Entonces, para mí esos son temas para crear división social, no son temas para implementar. Por eso, el tema que se ha hablado mucho también, el intentar sexualizar los niños y demás, no es un tema que vaya a funcionar, porque ya hay muchas oposiciones dentro de grupos cristianos y demás. Entonces hay que fijarse en aquellos temas en los que hay más consenso en todos los grupos políticos, pero solo con que haya un grupo político razonablemente representado socialmente que se oponga, ese es un tema para mí de distracción. Incluso podría decir que el tema de la inmigración es de distracción porque toda la derecha se opone. Entonces, como la derecha se opone, es un tema para crear crispación social, para que la gente se divida en si estás a favor o estás en contra, pero no es un tema fundamental. Los temas fundamentales son los que nos han metido, por ejemplo, en 2020, eso era fundamental porque todos los partidos estaban de acuerdo. Seguimos, sí, más pregunta allí, una pregunta, y entre tanto te hago una pregunta del chat. Sí, Maribel, ¿hasta qué punto puede afectar energéticamente la adicción al porno? Pues, como cualquier otra adicción, lo que se genera es un vínculo energético en el cual la energía sexual, para que funcione bien, tiene que crear requiere de una cierta maduración, de una cierta acumulación de deseo. Y lo que va a crear es un vaciamiento energético sexual sin retorno. Porque en una relación sexual tú tienes un retorno, estás intercambiando con alguien. En cambio, en una relación pornográfica tienes una relación sexual con un egregor, con una forma mental, con una imagen residual, que además está normalmente súper parasitadísima, y además no creas ninguna carga de acumulación de energía. Es decir, que prácticamente cuando has empezado a acumular un poco ya la estás gastando de nuevo. Entonces realmente crea un desgaste energético importante. ¿Qué opinas del sexo con robots regidos por la inteligencia artificial? Pues sería un equivalente a la pornografía. Que bueno, que quizá para alguien que está soltero y demás, pues puede venirle muy bien, o alguien para una fantasía, pero más allá de un uso ocasional por curiosidad, no creo que merezca una práctica continuada. Aquí en el chat mucha gente diciendo que ha soñado contigo varias veces. Estás en los sueños de muchas personas. No entran en detalles, pero bueno, estaría bien explicar los sueños de qué van. Sí. Pregunta. Hola, Robert. Mi nombre es Adriana y quería preguntarte si me podrías decir cuáles son los días de este mes ideales para firma de contratos. Estamos pendientes de una compra de una vivienda y nada, me gustaría saber qué días son los más ideales. Tendría que mirarlo, pero casi te diría alrededor del 21 de diciembre, 21-22 más o menos, que me parece que caen en sábado o domingo, pero... si se puede firmar, aunque sea de manera informal, son los mejores. Es un viernes. Bueno, pues cuando entra el sol en Capricornio está bastante mejor para la firma de contratos en general, y este año creo que llega bastante bien aspectado, o sea que está bastante bien. O sea, mejor alejar los aspectos de las 2 primeras semanas y del 21 en adelante. Vale, perfecto.
Gracias, Robert, por estar hoy en Alex Comunica.